de nada. Pero si es positivo, sí. La madre ya, si a eso le sumamos que ya fue sensibilizada, puede ser que ya esté haciendo la enfermedad este momento. Y ahí lo que se hace es una exsanguino transfusión, un recambio de sangre en el recién nacido. Vamos a verlo ahora con algunos ejemplos para que lo entiendan mejor. Pero eso es todo, más o menos todo lo que fue la evolución de la enfermedad hemolítica. En resumen, ¿qué cosa es la enfermedad hemolítica? Es la enfermedad provocada por incompatibilidad sanguínea materno-fetal. Y ahí tienen hasta 3 casos que puede ocurrir. La mamá grupo O, el niño grupo A o grupo B. Por herencia del padre. El padre puede ser A, puede ser B, la mamá es grupo O. La mamá siendo grupo O, ¿qué anticuerpos naturales tiene? Anti-A y anti-B, ¿no es cierto? El niño tiene el antígeno A porque es grupo A, el niño tiene el antígeno B porque es grupo B, o puede ser hasta AB en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa? Esos anticuerpos naturales por algún estímulo se comportan como IgG y comienzan a acoplarse a los antígenos de los glóbulos Ni y comienzan a destruirlos. Incompatibilidad BO. Por RH, la mamá puede ser RH negativo, el papá positivo, el niño hereda el grupo del papá positivo. Primer embarazo que pasa, sensibiliza a la mamá. Pasa una pequeña cantidad de sangre, la madre lo reconoce como extraño el antígeno, fabrica el anti-D, y en un segundo embarazo es donde produce este proceso. La mamá ya tiene el anticuerpo, el niño nuevamente es positivo, esos sí son IgG, atraviesan placenta y comienzan a destruir glóbulos rojos de recién nacido, en este caso del feto o de recién nacido. Enfermedad hemolítica por RH, que también puede ser por algunos fenotipos de ese RH. Y también se ha visto por otros sistemas. Se ha visto que el KEL y el DAFI han producido también casos de enfermedad hemolítica. Por lo tanto, esa es la incompatibilidad. ¿Qué significa? Que la mamá tiene, o mejor dicho, la mamá no tiene algún antígeno del cual formó un anticuerpo previa sensibilización, que en este caso el niño sí lo tiene. Y a partir de eso comienza justamente la destrucción de glóbulos rojos. Si quieren otra definición, enfermedad causada por la transferencia de anticuerpos antieritrocitarios de una madre sensibilizada inmunológicamente. De repente la mamá no ha tenido hijos, una RH negativo, y le han puesto sangre equivocadamente positiva. ¿Qué hizo? Reconoció como estéril y fabricó el anticuerpo. Ya no tiene el anticuerpo la mamá. Y en un embarazo que tenga, que el niño sea positivo, ocurre eso justamente. Por eso se dice anticuerpos antieritrocitarios de una madre sensibilizada inmunológicamente, causando acortamiento en el lapso de vida de los eritrocitos fetales. Comienza a destruir glóbulos rojos en el recién nacido, en el feto, perdón, o en el recién nacido. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Y ahí, como les decía, incompatibilidad del grupo sanguíneo materno-fetal, aloinmunización materna específica contra un determinado antígeno fetal. Aloinmunización. La mamá se enfrentó a un antígeno que no conocía, provocó el anticuerpo, por eso dice específica contra un determinado antígeno fetal. Y para mala suerte, el niño sí tiene ese antígeno, por herencia del padre. Por lo tanto, la mamá tiene el anticuerpo, el niño tiene el antígeno, ocurre la reacción. Paso de anticuerpos maternos al organismo fetal. Las IgG tienen esa capacidad de atravesar placenta, sobre todo la IG3, sobre todo. Al atravesar placenta comienza justamente a adosarse a los antígenos del niño, de los glóbulos rojos, y ahí comienza la destrucción fetal. O acciones derivadas de la unión de los anticuerpos maternos sobre los somátidos fetales. Esa es la causa de la enfermedad hemolítica. En la actualidad, como les decía, estamos en la época de la prevención. En los 90, aproximadamente en la maternidad de Lima, por ejemplo, había casi una exsanguinotransfusión diaria, había unas 4 o 5 semanales. En la actualidad es bien raro ya que se procede, por toda la parte preventiva. Ya la mamá ingresó al programa, se sabe su grupo sanguíneo, si está sensibilizada, ha sido todo un estudio, y cuando ocurre eso ya están esperando justamente el nacimiento del niño para ver qué grupo es y sobre eso hacer o la vacunación de la mamá si es que no está sensibilizada, o tener sangre lista para el recambio sanguíneo que en este caso el niño va a tener que realizarse. En el hospital Almenar, por ejemplo, a pesar de no ser un hospital materno, antes teníamos de repente 1 o 2 al mes. Ahora creo que hace más de un año que no tenemos ya un caso de exsanguinotransfusión. O sea, toda la parte preventiva ha podido funcionar y eso evita justamente que eso se pueda complicar. En la práctica,
El ABO es leve o moderado, es lo más frecuente es leve o moderado. Niños que nacen con cierta ictericia, por encima de 3 miligramos su bilirrubina, con predominio en la indirecta, que con la fototerapia, es decir, al niño lo ponen en una incubadora con luz, ustedes saben que la luz degrada la bilirrubina. Eso ayuda a que el niño pueda restablecerse fisiológicamente. Pero hay otros que de repente tienen una mayor carga inmunológica, comienza a destruir más glóbulos rojos, prosigue esa destrucción de glóbulos y ahí ya se tiene que ver un posible recambio sanguíneo. Es decir, retirar esos glóbulos del niño que están siendo destruidos, que tienen anticuerpos adosados, y colocarle glóbulos frescos para que pueda restablecer su función circulatoria. Por supuesto que después de eso el niño comienza a fabricar sus propios glóbulos cuando ya ocurre el paso del tiempo de la sangre que se le ha colocado, ¿no? Habitualmente la hiperbilirrubinemia, más de 3 miligramos, se controla bien con fototerapia, ¿no? Y raramente requiere exsanguinotransfusión. Es raro eso. La etiología, sensibilización materna contra antígenos del globo rojo del feto, produciendo IgG que atraviesan la placenta. Esto es por inmunología, ustedes lo saben, dando así lugar a la hemólisis y anemia en el feto o recién nacido. Entonces ahí tenemos esto, ¿no? Generalmente, ¿cuándo ocurre? Segundo embarazo. Generalmente. ¿Por qué? Porque la madre ya fue sensibilizada. ¿Qué pasa ahí? La mamá en ese segundo embarazo ya tiene anticuerpos maternos ya circulantes, ya fue sensibilizada, fabricó el anticuerpo y están circulando justamente en la mamá. ¿Qué pasa con los glóbulos fetales? El niño nuevamente ha heredado, en este caso por el padre, el antígeno que provocó la primera sensibilización en la mamá y fabricó el anticuerpo. Como ya está el anticuerpo formado, el niño nuevamente tiene el antígeno, esos anticuerpos se unen a los antígenos de los glóbulos niños y comienzan a hacer una destrucción progresiva. Por eso la bilirrubina se va aumentando. Cuando nacen estos niños ya, por ejemplo, un recién nacido, ¿cuánto tiene hemoglobina? Aproximadamente. Más o menos, ¿cuánto? 17, 18 gramos por decilitro, ¿no? Estos niños nacen con 11, 12, hasta a veces con 13 gramos de hemoglobina. ¿Por qué? Porque ya ha habido destrucción de glóbulos. Ustedes le hacen bilirrubinas, está 5 o 6 miligramos, con predominio en la indirecta. La indirecta está con 5 puntos y tanto y la directa 0 puntos y tanto, que suma 6. Entonces, destrucción de glóbulos, ictericia mayor de 3 miligramos, fototerapia. Pero si a las 3 horas esa bilirrubina de 5 o 6 subió a 7, a 8, a 9, ya tiene un pronóstico posible para una exsanguinotransfusión. La fototerapia no fue suficiente. Cuando llega a 12 o 15, el médico ya está pidiendo, llamando muestra a la mamá, llamando muestra al bebé. El banco de sangre se encarga de ver qué grupo es y qué sangre puede ser compatible con ambos, y ya tiene una unidad de sangre lista para la exsanguinotransfusión. La bilirrubina en estos niños no puede subir más de 18 o 20 miligramos, porque la bilirrubina llega a todas las partes del organismo del niño, se va al líquido cefalorraquídeo, se va al cerebro y le produce daños irreparables. Es decir, el niño ya nace con ciertos trastornos que no va a poder recuperarse. Eso se llama kernicterus. Tiene un daño cerebral el niño y por lo tanto lo que se trata es evitar justamente que se llegue a esos casos. El médico, cuando ya esté el niño en 15, 16 miligramos, inmediatamente pide la sangre y comienza a hacer el recambio sanguíneo en el recién nacido, para evitar que esa bilirrubina suba. ¿Qué hacemos al sacarle sangre? Le saco glóbulos ya destruidos, glóbulos con hematíes, bilirrubina indirecta, proteínas consumidas, y se le va a colocar sangre fresca con proteínas, con plasma, que tiene los factores de coagulación, para que pueda nuevamente el niño realizar su función. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo, todo lo que produce eso. Ahí, por ejemplo, ¿no? El niño comienza a tener anemia, baja la hemoglobina, ¿no es cierto? Y eso llega a 2 puntos importantes. ¿Qué pasa cuando se destruyen los glóbulos rojos? El grupo E comienza a formar la bilirrubina, sobre todo la indirecta, que es la que se causa a partir de la hemólisis. Por lo tanto, aumenta la bilirrubina. Okay. Por otro lado, esa distribución de glóbulos rojos, ¿a qué conlleva? Trastornos hemodinámicos. El niño tiene insuficiencia cardíaca porque no puede circular la sangre adecuadamente para todos los organismos y no oxigena sus tejidos. ¿Qué produce eso? Hipoxia ística, tejidos que no son oxigenados. ¿Qué pasa cuando el tejido no oxigena y sobre todo un recién nacido? Muerte de los tejidos. Por lo tanto, sus órganos ya comienzan ahí a debilitarse. ¿Y eso que lleva? A lo que se llama hidros fetal, hinchamiento del niño, por todo este problema que está teniendo. Por otro lado, cuando el niño comienza a destruir glóbulos rojos,
su organismo el niño trata de compensar esos glóbulos perdidos y comienza a haber una eritropoiesis aumentada. ¿Qué significa? Comienza a sacar a la circulación glóbulos rojos inmaduros para tratar de compensar la pérdida. Reticulocitos. Normalmente, ¿cuánto debe tener un recién nacido de reticulocitos? Normalmente. Porque ustedes hacen un extendido, observan el microscopio y ven una cantidad de reticulocitos que aparentemente debe ser normal en un recién nacido. ¿Cuánto? Hematología. Entre 3 a 5%, lo demás tiene que ser maduro. Estos niños tienen 20, 30, hasta 40% de reticulocitos en su extendido. ¿Por qué? Porque justamente el hígado, el vaso están esforzándose en mandar más glóbulos a la circulación y los mandan inmaduros para tratar de compensar todo ese problema que está teniendo la insuficiencia cardíaca y la hipoxia. ¿Qué produce eso? Que en un niño comienza a trabajar rápidamente su hígado. Hepatoesplenomegalia, aumenta el tamaño del hígado porque está esforzándose en tratar de compensar esa pérdida. ¿A qué lleva eso? Interrupción de la circulación portal. Disminuye la presión coiloosmótica y eso también contribuye a que comience a retener líquidos, comience a hincharse. ¿A qué conlleva todo esto? Destrucción de glóbulos rojos, aumento de la bilirrubina. Como le digo, el niño no puede llegar a 20 miligramos de bilirrubina total porque eso produce kernicterus, enfermedad. Es un trastorno ya cerebral que eso es irrecuperable y eso ya puede llevar hasta la muerte del niño. O sea, vean cómo a partir, entre comillas, ¿no?, de una simple incompatibilidad, cómo puede producir esto hasta justamente la muerte del niño. Y lo que se trata justamente de evitar es eso, ¿no? Reemplazar esa sangre que ya está sensibilizada, que ya está siendo destruida por sangre fresca, que debe ser compatible justamente y que en este caso el banco elige la sangre de acuerdo al grupo del niño y al grupo de la mamá. Tiene que elegir una sangre compatible con ambos. ¿Qué pasa? Anemia prenatal, una vez que nace el niño, ictericia, bilirrubina, puede llegar hasta el kernicterus, y todo esto puede ser no solamente por ABO, sino también por RH o por otros sistemas, que también se ha visto. Nuevamente, ¿no? Proceso inmunológico, ustedes han visto antígeno-anticuerpo, que afecta al feto recién nacido debido a incompatibilidad de grupo sanguíneo entre madre descendiente, que ocasiona un cuadro de una anemia hemolítica inmune, destrucción de glóbulos rojos. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? Mujeres RH negativas. Los programas son básicamente dirigidos a ciertos grupos de personas, población, en los cuales se pueden encontrar ciertas características que puedan producir justamente algunos trastornos en la persona o en sus descendientes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Felizmente nosotros somos 1% de negativos. Hay casos de madres gestantes RH negativos que recién se enteran cuando se hace un grupo sanguíneo porque de repente están embarazadas y entran al programa, se hizo su grupo, recién se entera de eso. Son primerizas, no han tenido hijos, no han sido sensibilizadas, entonces el programa les ayuda justamente a tratar de que no produzcan anticuerpos estas personas. Multíparas, ¿no? Hay personas que han tenido damas que han tenido 3, 4 hijos, eso también produce sensibilización, sobre todo si el esposo es otro grupo, tiene otros antígenos diferentes a la madre, y eso puede, por herencia también el niño puede tener. Ustedes saben que al nacimiento hay una pequeñísima cantidad de sangre que del niño pasa a la mamá y eso produce sensibilización. No solamente para el RH, que es el más antigénico, puede ser también para otros sistemas que en este caso la madre no pueda tener. No aplica el anticuerpo correspondiente. Politransfundidos, de igual manera, ¿no? Hemos visto casos de personas, damas sobre todo, que le han puesto bastante sangre y al final pues fabrican anticuerpos. Y esos anticuerpos pueden ser, si tienen en una edad fértil, pueden ser causantes también de una enfermedad hemolítica. Por eso en la actualidad también, al margen de los programas, en el banco de sangre, por ejemplo, llega una dama, hay una solicitud de sangre. Lo primero que vemos es la edad, el género femenino, correcto, de 20 a 50 años, que puede ser una edad fértil, que de repente no ha sido transfundida la persona porque llegamos su historial. Tratamos de darle sangre isogrupo, isofenotipo, para evitar esa sensibilización, pensando que más adelante de repente una joven de 20, 30 años que por algún motivo se va a operar y que tiene probabilidad de más adelante tener familia, no esté sensibilizada. Grupo sanguíneo, fenotipo RH, fenotipo ampliado, damos la sangre más cercana posible y evitamos justamente que sea sensibilizada a esa persona.
pensando que más adelante podría tener sentencia, ¿no? Personas que han tenido abortos, muertes neonatales, bebés afectados por enfermedad hemolítica, todos son pues candidatos o son causas correspondientes para que esa persona pueda tener esa enfermedad. Estudios en pareja siempre, ¿no? El ABO, en esos casos cuando se detecta en la mamá que está sensibilizada, lo primero que se busca es la pareja, qué grupo sanguíneo de la persona, qué fenotipo tiene, sobre todo los que tienen importancia clínica, fenotipo RH, los que tienen los 5 primeros antígenos, el KEL, que es el segundo inmunógeno. Se hace una prueba de compatibilidad conyugal entre la pareja para ver si hay alguna discrepancia, si ya se formó algún anticuerpo, por supuesto con el estudio, para ver sobre todo una incompatibilidad potencial. ¿Qué podría ser? De repente detectan que el papá tiene un antígeno que la mamá no tiene. Entonces, potencialmente, quizás más adelante la mamá puede generar un anticuerpo, si es que el niño hereda justamente ese antígeno. Y eso se ve más adelante en una incompatibilidad real, cuando ya la mamá formó el anticuerpo y por lo tanto ya se demuestra con el estudio, se hace estudio de células pantalla, se detecta el anticuerpo y ya se hacen los informes correspondientes para, en el primer momento que nace el niño, tratar de ver si tiene los antígenos, si tiene algún proceso de destrucción de glóbulos, para ver cómo se puede tratar ese caso. Se determina el estado homocigoto heterocigoto del RH del padre, sobre todo los que tienen efecto de dosis. Como les decía, todo es herencia. De repente el papá sí tiene L grande o lo tiene en forma heterocigota, que el niño no lo va a heredar, la mamá sí lo tiene. Todo eso sirve para poder ver una posible discrepancia para más adelante. Es lo que se ve en la actualidad. El sector de biología molecular y citogenética ve esta parte, ver esa posible discrepancia y para ver más adelante unas posibles incompatibilidades que se podría presentar. Esto también ustedes creo que en la práctica lo hemos hecho. ABO, fenotipo, RH, ustedes han verificado un RH, han diferenciado lo que es un D débil de un parcial. El débil es cuantitativo, el parcial es, el débil es cualitativo, el parcial es cuantitativo, le falta una parte, por eso es la diferencia. Y también han visto otros antígenos de importancia clínica, el segundo es el KEL, el tercero es el DAF y el cuarto el KIT de importancia clínica. ¿Qué significa? Que pueden producir una respuesta y la respuesta es el anticuerpo. Y esos tienen importancia clínica porque a 37 grados van y son también algunos que producen esa enfermedad hemolítica. La incompatibilidad, generalmente la mamá o la pareja es A, pero no solamente ahí, sino también puede haber discrepancia de fenotipo. Vamos a ver unos ejemplos para que lo entiendan mejor. Y la posible incompatibilidad real, es decir, ya la madre tiene el anticuerpo, ustedes utilizan células pantalla, células de genética conocida, yo con eso puedo saber qué anticuerpo la mamá tiene, o los posibles, y hago células panel para decir exactamente el nombre del anticuerpo. A partir de eso generan la información. Gestante que tiene un anticuerpo de importancia clínica con tanto título, se recomienda control cada 3-4 semanas para ver si el título se mantiene, aumenta, y de acuerdo a eso pues el médico evaluará para ver qué tratamiento puede ser, para garantizar que el niño pueda nacer lo más adecuadamente posible y cuando nazca se le haga el cuidado correspondiente. Pues a partir de las 16 semanas comienza el control, luego cada 4 semanas se le va controlando hasta ver si realmente mantiene o aumenta ese control. Acá, por ejemplo, al niño apenas nace, técnico directo, ¿no es cierto? Porque queremos saber qué tantos glóbulos rojos del niño están sensibilizados o han sido destruidos, ¿no es cierto? Técnico directo. ¿Qué le piden a un recién nacido? Grupo sanguíneo, bilirrubina, cuando tiene esos casos de ictericia, técnico directo. Proteínas para ver qué tanto está consumiendo las proteínas y sobre eso se puede hacer justamente un pronóstico. ¿Y a la mamá qué le pediría? Un test de punción directo. Quiero saber qué anticuerpo tiene la mamá. De repente sospecho, ¿no? Se ha dado casos, mamá grupo O positivo, BBO positivo. Ya no estamos hablando de discrepancia de incompatibilidad de grupos sanguíneos, sino puede ser otros sistemas. Por lo tanto, eso se tiene que averiguar para buscar sangre que no tenga justamente el antígeno correspondiente. Esas son las categorías que les mencionaba. Lo más frecuente, ABO, mamá O, niño A, niño B,
es lo más frecuente, como también lo más leve o moderado que se presenta y que se puede solucionar muchas veces sin una exsanguinotransfusión. La fototerapia es suficiente. Por RH, mamá negativo o positivo, pero también otros antígenos de los sistemas. De repente la mamá no tenía el C, generalmente es el C pequeño que produce, la mamá no tenía C pequeño, el papá sí lo tenía, el niño lo hereda, sensibiliza a la madre y ya fabrica no solamente de repente incompatibilidad o grupos sanguíneos, sino también fenotipo RH que se presenta en algunos casos. Por eso siempre es importante determinar el fenotipo para ver cuál es la discrepancia, dónde está el inconveniente. Les comentaba que si a una persona yo le hago fenotipo ampliado, uno puede saber qué antígenos tiene, de los cuales no voy a formar un anticuerpo, y lo que no tiene, lo que tiene importancia clínica, la sospecha de que en algún momento podría formar un anticuerpo contra eso. Para eso ayuda. Y por otros sistemas que se ha visto, por KEL, se ha visto muchos casos de enfermedad hemolítica, por DAFI, por KIT, por Diego casi la bibliografía menciona 1 o 2 casos, ¿no? Pero más frecuente es el KEL, el DAFI y el KIT. Para otros, para también enfermedad hemolítica. Caso más frecuente, mamá O, niño A o B, es lo más frecuente. En algunos casos sin significado clínico y se presenta muchas veces en la primera sensibilización y a partir de eso ya para otros, para RDH, para la segunda o tercera embarazo. Eso es lo que pasa, ¿no? Si la madre no está sensibilizada, la mamá es negativa, por ejemplo, el niño es positivo, heredó del papá, la mamá no tiene ningún anticuerpo. Pero recién es ahí donde, como les decía, algunos glóbulos del niño pasan a la mamá, reconoce a esto como extraño, y en un segundo embarazo, ¿qué pasa? La mamá ya tiene el anticuerpo. Como ya lo tiene, atraviesa la placenta y lo que hace es justamente unirse a los glóbulos del niño y comienza a destruirlos. Por eso que baja la cantidad de hemoglobina de glóbulos rojos en el recién nacido. En el feto, y cuando nace con una hemoglobina un poco más baja que le produce pues dificultad respiratoria y todos esos problemas que ustedes han visto. Sencillamente porque no está oxigenando. Ustedes saben que los glóbulos son los encargados de llevar el oxígeno a todo el organismo. No hay la oxigenación correspondiente, por ello le faltan glóbulos rojos a este recién nacido, ¿no? Manifestaciones: anemia, ictericia, el médico ve esta parte, ¿no? La hepatosplenomegalia palpa la parte del hígado que está hinchado, petequia, se consumen las proteínas, ahí están las plaquetas, unas manchitas comienzan a aparecer en el cuerpo del niño. Al no haber plaquetas, que produce hemorragia y el hidrofetal, la posible muerte del niño. Acá es algo parecido. Si fuera por RH, en el feto, hemólisis fetal, destrucción de glóbulos, la bilirrubina se aumenta, hiperbilirrubinemia. Y por otro lado, poca cantidad de glóbulos, anemia. ¿Qué produce la anemia? Falta de oxígeno, hipoxemia. ¿Qué significa anoxia tisular? Los tejidos no se oxigenan. ¿Qué pasa? Muerte tisular. Al morir el tejido, ¿qué pasa? Hemorragia. ¿Qué produce esa hipoxemia? Falla cardíaca, estímulo al hígado, al vaso para que produzcan más glóbulos rojos, hepatosplenomegalia, insuficiencia hepática, porque el hígado comienza a descuidarse un poco su función para producir, incentivar la producción de glóbulos rojos, ictericia, hemorragia edemática, hidrosfetal, y por otro lado, aumenta la eritropoiesis extramedular, que trata de compensar justamente la pérdida de glóbulos, ¿no? Hiperplasia del sistema reticuloendotelial, contribuye a la hepatosplenomegalia, disminución de la perfusión placentaria, hipoproteinemia, porque el hígado se encarga de producir todas las proteínas del organismo, y ahí, al estar justamente fabricando glóbulos, comienza a gastar proteínas. Por eso las proteínas bajan en el niño. A excepción de una proteína que no produce el hígado. ¿Cuál es? Hematología tiene que haberles dicho. ¿Cuál es la única proteína que no? De ahí se produce justamente la enfermedad de von Willebrand. Factor 8, el único. Lo demás sí lo produce. Por eso que cuando la persona no tiene factor 8 hay que compensarlo. ¿Qué le damos? ¿Qué componente? Plasma está bien, pero algo más específico. Crioprecipitado, rico en factor 8 para compensar eso. Entonces todo eso que lleva a la muerte justamente. Vean cómo a raíz solamente de esa incompatibilidad todo el cuadro que le produce para llegar justamente hasta la muerte del niño. Pruebas que le piden que ustedes
Seguramente en el transcurso de sus cursos han hecho hemoglobina, hematocrito, reticulocitos. Ustedes han visto láminas seguramente periféricas con alta cantidad de reticulocitos. Bilirrubinas en bioquímica, sobre todo si es hemólisis la indirecta, es la que predomina. Albúmina se va consumiendo las proteínas, por eso cuando se hace un exsanguino, ahí nuevamente se combina sangre con plasma fresco. Nuevamente, el niño necesita sangre y también proteínas para corregir justamente esos factores de coagulación, se le coloca también plasma fresco. Grupo sanguíneo, por supuesto, RH, test de Kuhn directo y se observa la lámina periférica. Esa es toda la información de importancia que detalla justamente todo este cuadro. El médico ve, por otra parte, está tratando directamente con el niño la palidez, la ictericia, palpa justamente la zona en la cual el hígado está hinchado, el hígado y el vaso, eso es la hepatosplenomegalia, observa las manchas en el cuerpo del niño, el hinchamiento, la dificultad respiratoria que tiene ese niño, tener poco glóbulos rojos y la taquicardia. O sea, todo eso produce justamente esa incompatibilidad. Esto ustedes habrán visto de repente en sus clases de hematología, ¿no? Como normalmente 3, 4, 5%, y un adulto 1, 2% puede haber reticulocitos, pero cuando ya aumenta a 20, 30, 40%, están saliendo a la circulación glóbulos inmaduros sencillamente para compensar y tratar de oxigenar, pero son inmaduros todavía. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, la mamá que es de grupo O tiene anti-A y anti-B y al margen puede tener una IgG previa sensibilización, ¿no es cierto? O sea, si naturalmente tengo una gestante O, anti-A y anti-B, normalmente, pero si ha sido sensibilizada puede tener hasta IgG. Y todo eso va a afectar justamente al niño. Doble incompatibilidad, ¿no? Tanto de los anticuerpos naturales en niños diferentes al grupo, como también de algún anticuerpo irregular que la mamá haya podido formar. Y todo eso produce justamente la destrucción de glóbulos rojos. Por eso dice, ¿no? El ABO, por incompatibilidad se puede encontrar en niños con grupo sanguíneo A o B, de madres con grupo sanguíneo O que producen justamente esos anticuerpos naturales como IgG y que comienzan a ocasionar ese problema. Y en el RH, la mamá es negativo, no tiene el antígeno y es la producción de ese anticuerpo la que produce esa reacción. Algo interesante. Este codito me gustaría que lo vean porque ahí está la diferencia entre RH y ABO. La mamá tiene que ser negativo, el niño positivo para que se produzca justamente primera sensibilización y luego ya la incompatibilidad. ¿Qué tipo de anticuerpos? Que son los que atraviesan placenta. El 1 y el 3 sobre todo, que son los que tienen mayor paso para la placenta. IG1 y IG3. En el primer nacimiento a veces dicen 5% o más se puede producir. Gravedad generalmente tiene cierta gravedad. Vean los cuadros, grado de ictericia 3 cruces. Ya estamos hablando de mucho más de 5 o 6 miligramos por decilitro. Hepatosplenomegalia tienen la mayoría de ellos. Prueba antiglobulina positiva. La mamá es positiva porque tiene el anticuerpo que está causando ese problema. Tratamientos y medidas preventivas, frecuentemente una transfusión, lo que le llaman el exsanguinotransfusión, o sea, recambio sanguíneo en el recién nacido. Y ahí vamos a ver el tipo de sangre que se le puede dar. En el ABO, la mamá tiene que ser O, generalmente el niño es A o B. Acá ya son la IG2 que por algún motivo se comporta, a pesar de ser el mayor tamaño, comienza a atravesar placenta para provocar ese problema. A veces en el 40 o 50% de los casos se puede presentar, por eso dice que es un tanto leve, hasta moderada. No tiene mucha gravedad, salvo algunos casos que sí lo presentan. Anemia poco frecuente, ictericia de 1 a 2 cruces, hepatosplenomegalia en una cruz, anticuerpos maternos no bien definidos porque son naturales generalmente. ¿Qué otra cosa? Medidas prenatales, no, porque, o sea, como son naturales no lo vamos a medir eso. No se puede determinar. Si yo le hago un test de Kuhn directo a estos casos, el test de Kuhn indirecto, o sea, células pantalla y panel, me sirve para identificar anticuerpos de otros sistemas, no del ABO. Por lo tanto, no me sirve de ayuda ahí. ¿Ok? Ustedes, todos los antígenos que tienen las células pantalla y panel no dicen nada de ABO. Por lo tanto, no me ayuda para esos casos. Sí, para otros sistemas, pero para ahí no. Por eso acá dice bien clarito, antiglobulina no me sirve, no lo puedo usar. Tipo de sangre donada, eso vamos a hablar un momentito para que lo entiendan mejor. Okay. Por ejemplo, en otros sistemas,
La mamá no tiene KEL, el niño sí lo tiene, por ejemplo, eso se ha visto casos. En el nacimiento el niño sensibiliza a la mamá reconoce como extraño, fabrica el anticuerpo, y en un segundo embarazo que el niño nuevamente tenga KEL, ocurre ese paso y destrucción de glotán, igual como si fuera para anti-D, igualito, sino que acá es producido ya por otro sistema. Los anticuerpos más comunes del sistema RH, el KEL segundo, ABO, S, ustedes recuerdan que el MN es frío, pero el S mayúscula y minúscula son importancia clínica, también se han visto casos. Comentarios de enfermedad hemorrágica recién nacido grave, frecuente, ocasional, algunos en relación a ellos justamente, ¿no? Eso lo dejo para que lo vean. La fototerapia importante, exposición a luz, ustedes saben que la luz degrada a la bilirrubina, por eso que en la orina, por ejemplo, cuando llega la muestra de orina y está en el laboratorio a luz, y uno quiere determinar bilirrubina en orina, ya se degradó. Y a veces llega la muestra a las 6 de la mañana y hasta las 8, 9 que la van a procesar, pues ya se degradó lo que había de bilirrubina. Entonces siempre hay que tener cuidado en esta parte. Acá al niño sí le sirve para poder justamente degradar un poco esa bilirrubina. ¿Qué es una exsanguinotransfusión? Es retirar glóbulos rojos sensibilizados, o sea, con TSG directo, que están produciendo daño en el niño, que no están oxigenando a mamá. ¿Qué es lo que hace el médico, no? A través de la vena umbilical va retirando 15, 20 mililitros de sangre al niño y le va colocando 15, 20 de la sangre compatible, hasta completar más o menos unos 200 o 250 mililitros. Ese promedio, un niño de 3 kilos tiene aproximadamente el 10% de su peso de sangre, 200, 250 mililitros que tiene. Es como un pequeño paquete de unidad de sangre, que toda la sangre que tiene recién nacido. Le va haciendo ese recambio. Le voy sacando, le voy poniendo hasta completar los 200, 250 y eso le causa beneficio al niño. Tiene sangre nueva, puede oxigenar su tejido, tiene plasma con proteínas, nuevamente con factor de coagulación y puede justamente nuevamente conllevar todo su sistema circulatorio en forma adecuada. Aproximadamente 40 o 50 mililitros por cada kilogramo de peso, se selecciona la sangre de acuerdo al grupo, eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué hace ese sanguíneo? Corrige la anemia, elimina eritrocitos fetales que están ya sensibilizados, elimina la bilirrubina, elimina anticuerpos libres que está ahí, es sangre nueva que le están colocando al niño. Vamos a este casito a ver. Mujer de 20, ya lo deben haber visto, supongo, ¿no? Se lo mandé a su delegada, creo, ¿sí? Camila. Mujer de 25 años, siempre los datos son importantes: gestaciones, abortos, niega transfusiones, ninguna enfermedad que manifieste importancia. Cesareada a las 35 semanas, esa cesárea significa de repente sufrimiento fetal y están tratando de evitar eso. La mamá es O positivo, casi 9 de hemoglobina, no se le ha hecho estudio de test de Cubos indirecto y por lo tanto no se sabe si tiene o no tiene. El niño nace, algo significativo, 39% de hematocrito, o sea 13 de hemoglobina, baja cantidad. Bilirrubinas, total 10.6, indirecta 10.2, predomina la indirecta, destrucción de glóbulos rojos. Entonces un directo positivo, grupo B positivo, a la hora, ese hematocrito de 39 baja a 37 y la bilirrubina sigue aumentando. Está haciendo destrucción de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y se le hace justamente el estudio de la mamá O positivo y vean los antígenos que tiene. Muchas veces no es suficiente decir la mamá es O positivo, sino saber su fenotipo. Eso es importante también. ¿Qué fenotipo tiene? ¿Qué antígenos del sistema RH tiene? ¿Qué notan ahí? Que no tiene seminúscula, ¿no es cierto? No tiene seminúscula. A ver, la mamá, ¿por qué sale test de Kuhn directo en la mamá negativo? ¿Por qué le sale? ¿O debe salir positivo? No, la mamá no está sensibilizada. La mamá estuvo sensibilizada, fabricó el anticuerpo, esos glóbulos ya se destruyeron y por lo tanto negativo, está bien que le salga, pero ya fabricó el anticuerpo la mamá. Y eso ha sido de repente hace 3, 4 meses, en su primer embarazo, un poco más. Se le hace el test de Cubos indirecto positivo, o sea, de las pantallas, de repente 1, 2, 3, alguna de ellas salió positivo. Y se detecta a nivel de justo en tu panel que tiene el C minúscula del sistema RH. Tiene ese anticuerpo. Es decir, la mamá siendo O positivo tiene anticuerpos naturales anti-A y anti-B
y también tiene un anti-C minúscula, también lo tiene. Ok. Nace el niño, grupo sanguíneo en niño, B positivo. ¿Ok? ¿Qué característica del fenotipo del niño? Sí tiene el C minúscula, el niño sí tiene ese antígeno, sí lo tiene. De ahí su test de condirecto, porque los anticuerpos de la mamá, ese C minúscula, han estado sensibilizando esos antígenos que tienen el C minúscula, de ahí su test de condirecto positivo, 3 cruces. Entonces, ese es el resumen de ella. La mamá O positivo, el bebé positivo, la mamá tiene anti-A y anti-B, también tiene el C minúscula, el bebé tiene el C minúscula como el C como antígeno, y el grupo B. Si le quieren hacer un recambio sanguíneo a ese niño, ¿qué sangre elegirían? Un positivo, pero sin anti-C. Pensando primero, la sangre que elijan tiene que ser compatible con ambos. Por ejemplo, yo le puedo dar sangre B, puede ser, pero no es compatible con la mamá. Tengo que elegir sangre que sea compatible con ambos. Primero O, al margen del RH. Si los dos son positivos, le doy positivo. Basta que uno de los dos sea negativo para tener que darle sangre negativa. En este caso positivo, O positivo. ¿Qué más? O sea, como dijo su compañera, algo más, que no puedo agarrar cualquier unidad O y darle, sino tengo que coger una unidad que no tenga este antígeno C, porque al hacer la prueba con la mamá, si tiene el antígeno C me va a salir incompatible. Por lo tanto, tengo que elegir no solamente una sangre O positivo, sino que no tenga el antígeno C esa persona. Y el plasma, ¿le puedo dar plasma O a este niño? No, tiene que ser. ¿Por qué? Porque tiene antígenos B y luego tiene anticuerpos anti-B. Porque ese plasma O que tiene anticuerpos naturales anti-A y anti-B. ¿Y qué tiene el niño? Antígeno B. El plasma siempre va de acuerdo al grupo del niño. Si el niño es grupo B, le tengo que dar un plasma B. Si el niño es grupo A, le doy plasma. ¿Cuál sería el mejor plasma ahí? B. Pero ¿cuál sería un plasma ideal? El que tenga. A ver. ¿El que tenga o el que no tenga? El que no tenga anticuerpos naturales, ¿cuál es? El AB. Yo le doy plasma B, por ejemplo, no tiene anticuerpos naturales, no le pasa absolutamente mejor. En la maternidad, cuando tenían los donantes, yo trabajé un tiempo en la maternidad, separaban los plasmas AB, los guardaban, los congelaban, y cuando había casos sanguíneos, ese plasma le daban. No tiene anticuerpos naturales, por lo tanto, vamos a evitar que haya esa reacción. Por lo tanto, ahí, elegir justamente sangre O sin antígeno C y el plasma de acuerdo al grupo del niño. ¿Ok? Se hace el sanguíneo y el niño no tiene ningún... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, y ha habido casos, ¿no?, que se han equivocado y le han dado plasma O? Eso se llama, el niño recibe ese anticuerpo natural y hay rebote en el niño, nuevamente comienza a hemolizar. Comienzan a ver cuál fue el problema, le dieron plasma O, otra exsanguíneo transfusión para darle plasma de acuerdo. Y ha pasado. Pero siempre se tienen los cuidados. Cuando había así casos de sanguíneos, siempre estaban mirando, ¿no?, qué plasma le vas a dar. Fíjate bien el grupo del niño. Es importante saber el grupo de los dos, siempre, para poder elegir la sangre compatible con ambos. No solamente, de repente la mamá es grupo O positivo y ya se han tenido casos que el niño era negativo. Tengo que saber el grupo de los dos para saber elegir la sangre más adecuada. ¿En qué caso? La mamá O, anti-A y anti-B, el niño puede ser A, puede ser B. Si la mamá es grupo A, ¿qué anticuerpo natural tiene? Anti-B, y este tiene el antígeno B, por lo tanto también puede ser. Si la mamá es grupo B, tiene el anti-A y este tiene el antígeno A. Por eso son los casos más frecuentes. Siempre se tiene que saber el grupo de la mamá y del esposo, para de ahí especular qué grupo podría ser el niño y sobre eso pues tomar las medidas. Es lo que se hace es la época preventiva. Cuando hay discrepancia, siempre el grupo del papá, por si acaso, para eso sí sirve ahí el papá, ¿no?, para saber su grupo siquiera y ver esa posible incompatibilidad. Porque después no lo toman en cuenta para nada. Otro casito. No, este es, creo que sí. Sí, otro caso. Sí, este también. Mamá es B positivo. Nos ha salido con más frecuencia que la mamá tenía siempre, este es el que tiene mayor importancia en la enfermedad. Nos ha pasado varias veces. Que a veces decía, pero si la mamá es O y el niño es O, ¿cuál es la causa? Fíjate en el fenotipo, le decía. Salía, la mamá tiene
le hicimos células pantalla, tenía C minúscula, ahí está la causa. Pues. A pesar de que teóricamente, si la mamá es O y el niño es O, no podría haber incompatibilidad, pero ya piensen en otros sistemas, al margen del ABO. El RH podría ser, o también podría ser otros de importancia clínica. La mamá igual no tenía C minúscula, sí lo tenía de repente el esposo que le heredó, resultados parecidos, se encuentra la C minúscula, y el niño en este caso era grupo AB, que también tenía el C minúscula. Y ahí, por ejemplo, tienen otra vez mamá grupo B y el niño es AB, ambos positivos. ¿Cuál es la sangre más ideal? En primer lugar. B. ¿O no? No es la primera. AB, si la mamá es B, B. La primera opción sería sangre B. O sí, esa sería mi segunda opción. Pero la mamá es grupo B, el niño es AB, el B es compatible con la mamá y con el bebé. No le puedo dar sangre a B porque me va a ser incompatible con la mamá. Sangre B positiva, que de igual manera no tenga el antígeno sea pequeña, y el plasma necesariamente tiene que ser AB ahí. Porque este niño tiene ambos antígenos, tiene tanto el A y el B. Yo le pongo plasma O, plasma O, plasma B, le voy a causar problemas. Tiene que ser plasma AB, que en este caso no tiene anticuerpos naturales. Acá me equivoqué, porque acá debe haber sido O. Me equivoqué. Sí, antígeno C y el plasma siempre tiene que ser AB. O sea, la opción es B o O. Primera opción B siempre. No tengo B, puede ser O, que no tenga el antígeno correspondiente, y el plasma de acuerdo justamente siempre de acuerdo al grupo del niño. Son los dos ejemplos que les coloqué, 2 o 3 que les coloqué en la tarea, la cual decía, el grupo sanguíneo de la mamá es tal, del bebé es tanto. Si usted podría hacer una señal de transfusión, ¿qué sangre y plasma elegiría? Ahí tienen los ejemplos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver si lo que alguien me pedía, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que siempre vemos, lo primero, ¿no? Aunque ya te resultado acá, pero bueno, ¿qué grupo sanguíneo es la mamá? No reacciona ni con A, ni con B, ni con AB. O no uso lectin porque no tengo por qué usarlo. Anti-D me dio negativo, control negativo, es un O negativo. ¿Y el O que tiene? Anti-A y anti-B. Pero ¿y esto? Algo irregular, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tengo que pensar, siempre como le decía, ¿no? Cuando es negativo, lo primero que se viene a la cabeza, ¿qué cosa es? Un anti-D. Lo primero, no necesariamente, pero podría ser. Acá me está detectando de repente un anti-D, es un RH negativo, tiene anti-A y anti-B la persona, no tiene sistema RH en su membrana. Ok. Se le hace su estudio, por ejemplo. Este es el clásico fenotipo del RH negativo, solamente tiene C minúscula y minúscula, siempre, los RH. Cuando ustedes vean un RH negativo, háganle fenotipo y el 90% son C minúscula y minúscula. Hay algunos casos raros que puede tener o C grande o E grande, uno de los dos, pero no los dos. Podría tener de repente C minúscula y minúscula más C grande o más C grande, podría ser. Por eso también es importante en los RH saber su fenotipo, porque de repente tengo un donante que tiene los clásicos negativos, pero también tiene uno de ellos. Y eso podría sensibilizar también al RH negativo. Cuando tenemos esos casos con C minúsculo, con C grande o E grande, le vamos a sacar un positivo para evitar problemas. Pero por ejemplo, ahí su fenotipo, clásico RH negativo, método de Gel, no se le hizo fenotipo ampliado, que también es importante porque acá yo puedo saber qué otros antígenos tiene, pero no se le hizo. Su test de Kuhn directo salió negativo de esa persona. Se le hace un estudio de células pantalla. Si ustedes ven la tablita, aunque esto ya por práctica a veces, el anti-D siempre sale en las 3 pantallas, 1, 2 y 3 siempre sale positivo. Entre otros más, pero ahí la sospecha es esa, ¿no? ¿Y por qué sale acá 4 cruces y acá 2? ¿Por qué? Porque el gel capta mejor El gel tiene mejor sensibilidad. Yo les comentaba que en tubo, para que salga una cruz, tiene que haber 120, 140, 150 moléculas, mientras que el gel basta con 50 o 60. El gel me salió 4 cruces porque tiene mejor sensibilidad, capta menor cantidad y por lo tanto no solamente me verifica, sino que me está confirmando realmente que
Las 3 células son positivas. Ahí me salen varios sospechosos, entre ellos el D, ¿no? Como digo, ustedes no tienen por qué saberse la tablita, hay que darles para que ustedes interpreten. Eso no se lo tienen por qué saber de memoria. Y hacer el células panel, el clásico IgG, las 4 primeras son las que reaccionan, las otras negativas. El autocontrol, que significa un autoanticuerpo, no tiene autoanticuerpo, es un aloanticuerpo. Y ahí está. Es un clásico, es una clásica reacción anti-D. Entonces ya se le... ¿Qué tiene? Un anti-D, miren su título, 1024 DILs, tiene un título altísimo. Hay bastante anticuerpo que tiene esta persona. Por lo tanto, este es en el recién nacido. El niño o positivo, su fenotipo de recién nacido, ahí está. Su test de con directo del niño, 4 cruces, una IgG. Sus globos están destruyéndose. Y ahí tienen mamá O negativo, niño O positivo. La mamá tiene, aparte de la cantidad de anti-B, tiene anti-D también. El niño tiene el antígeno D, eso positivo. Sangre que le darían al niño. Se le necesita hacer una exsanguinotransfusión. ¿Qué sangre elegiría? O negativo. Primero O, que es compatible con ambos, ¿no es cierto? ¿Positivo o negativo? Tendría que ser negativo. Como digo, basta que uno de los dos sea negativo para que la sangre elegir deba de ser negativa. ¿Y el plasma? Ahí no hay problemas. Plasma O, paquete globular O negativo, que garantiza que no tiene, bueno, solamente tiene C minúscula y minúscula, que en este caso no hay problema. Y acá, plasma precocongelado. Es la manera como se elige. Por eso siempre es bueno saber el grupo de la mamá, el grupo del bebé, algunos datos adicionales, si tiene su fenotipo de RH, por supuesto ayuda, y según eso elegir la sangre. Si elegimos mal la sangre, lo más probable es que el niño nuevamente comience a hemolizar, comience a destruir glóbulos y pidan una segunda exsanguinotransfusión, lo cual es perjudicial para el niño, ¿no? Que ya está en un estado crítico ese niño. ¿Qué cosa es el sanguíneo? Reemplazo de la mayoría o todos los componentes celulares y plasmáticos. ¿Qué estoy reemplazando? Toda la sangre del niño. El médico, ¿qué hace? Le va sacando 15, 20 mililitros, le va colocando esa misma cantidad hasta completar más o menos unos 200, 250 mililitros. Le ha dado sangre fresca, le ha puesto plasma con los factores y está nuevamente restableciendo sus condiciones para que haga su propia circulación, ¿no? Como celulares glóbulos rojos, otras células y plasma, o de uno, a veces elegimos una sangre de una persona y un plasma de otra persona. Ahí sí se recombina la sangre nuevamente, se coloca el plasma en los glóbulos rojos y eso es lo que se envía justamente para el recambio sanguíneo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo ahí? Remover hematíes cubiertos con anticuerpos en el recién nacido, restaurar la capacidad transportadora de oxígeno dada por los hematíes transfundidos, son glóbulos rojos. Y ahí también la característica, sangre que tenga menos de 4 o 5 días de haber sido extraída. A eso le llaman sangre fresca. ¿Por qué? Porque ahí la enzima encargada de llevar el oxígeno a los tejidos, el 2,3-difosfoglicerato, está al 100% de actividad y ayuda rápidamente a oxigenar los tejidos del niño. Por eso sangre siempre que tenga menos de 4 días de haber sido extraída. El plasma sí, que esté en el lapso de, si está congelado, que esté en el lapso de tiempo sin problema. ¿Qué más? Se remueven anticuerpos de origen maternos que han pasado al niño, todo eso se va eliminando. Se remueve la bilirrubina, se provee proteínas, factores de coagulación frescos con el plasma y se restaura el volumen plasmático justamente para que el niño pueda hacer toda su función cardíaca. Utilizar sangre fresca, máximo de 72. Si ustedes ven el Linares, es un libro hace ya mucho tiempo, para él sangre fresca era los que está durante los 35 días, del primer día hasta el día 35, ¿no? Pero el término ya se acomoda mucho mejor a sangre recién extraída. 2 o 3 días de haber sido extraída esa sangre. Está al 100% su volumen, no hay muchos productos de desecho, la enzima está al 100%, por eso todo eso ayuda a que el niño se restablezca rápidamente, ¿no? Compatibilizar con el suero. Es importante ahí tomarle la muestra a la mamá y hacer la prueba con la sangre de la mamá, porque ahí están todos los anticuerpos que el niño va a tener.
es más fácil obtener muestra de la mamá que del bebé. Con el bebé, con verificar su grupo sanguíneo es suficiente. En la mamá están todos los anticuerpos con los cuales puedo hacer la prueba de compatibilidad. Contabilizo sobre la mamá, conozco el grupo de recién nacido y preparar la sangre para poder enviarla para ese recambio sanguíneo. Y ahí están los casos más frecuentes y comunes. Si es RH, si la mamá es O negativo, el niño tiene que ser positivo para que haya justamente una incompatibilidad. ¿Cuál es la sangre a darle? O negativo. Si es una incompatibilidad O, mamá O, niño A. Mamá O positivo, niño A positivo, la sangre a elegir O positivo y el plasma de acuerdo al grupo del niño, plasma A. Si la mamá es O y el niño es B, la sangre tiene que ser siempre O y el plasma B. Si en este caso, doble incompatibilidad, tanto del grupo RH, la mamá O negativo, el niño es A positivo, pero la sangre para ellos O negativo y el plasma siempre de acuerdo al niño, plasma A. De repente la mamá es O negativo y el niño es B positivo, la sangre compatible O negativo y el plasma B. ¿Ok? Esa es la manera en la cual se debe elegir siempre la sangre a transfundir. ¿Qué más por acá? Esto supongo que ustedes lo han visto. Bien, hasta ahí, preguntas. Esto es lo que hicimos la vez pasada, sino que a veces en lo virtual se pierden algunos detalles que me pareció interesante repetirlos. ¿Alguna pregunta? La semana que viene la clase va a ser virtual, es feriado. 29 feriado. Yo por mí vengo, ¿eh? Pero ustedes no sé. Virtual nomás, profesor. No. Virtual. ¿Qué feria van a abrir acá? Feriado no Eso yo atienden. no sé, no estoy diciendo de broma que ustedes me creen. Ya. Virtual va a tener que ser. Sí. La semana siguiente hacemos aféresis. Profe, ¿podría por favor enviar esa diapositiva por el grupo? Ya las envié. Ah, ya están en el grupo. Esta parte no. Esa no. No, lo que vamos a hacer ahorita no, pero lo otro sí lo envié. Ah, sí. Pero esta diapositiva, ¿no? No, ahorita son algo de 8 días que quiero explicar algunas cositas acá. Se lo voy a volver a reenviar. La semana siguiente, como decía, hacemos aferesis, hacemos algo de las pruebas serológicas y la siguiente creo que ya es el examen. ¿O me equivoco? Ya, entonces vamos a ver. A ver, me van a pedir fecha seguramente para recuperar la clase. Ustedes díganme el día. No necesariamente lo voy a hacer esa hora. Solamente para cuestiones administrativas que me digan cuándo voy a recuperar. Ustedes, por ejemplo, no digo, ellos me han dicho el lunes a las 7 a 9 de la noche, ok, pero lo hacemos en la hora que ustedes, de repente a la misma hora. Porque no van a querer que hagamos la clase a la misma hora porque es feriado, tanta cosa. Eso me lo dice la delegada después, por favor. Porque tiene que firmar un papelito y llevarlo a la parte administrativa. Esto es una jarana, pero bueno, ya veré qué hago. Ya, ¿hay preguntas? ¿Se entendió? Entonces, con eso pueden resolver los 2 o 3 problemas que les dejé. ¿No es cierto? ¿Sí? Ok. Cuando hablamos de uso racional, nosotros cuando vimos la parte de fraccionamiento vimos que ahora la sangre se fracciona, se ponen componentes y por lo tanto se usa de acuerdo a la necesidad del paciente. Antes, ¿qué cosa era? Entraba un paciente, sangre total. Quería plaquetas, sangre total. Quería plasma, sangre total. Le estaba dando como 500 mililitros cuando solamente necesitaba de repente 200 de plasma, solamente sangre. Esto es lo normal que pasa en una persona, ¿no? Por ejemplo, es decir, si yo tengo 15, 16 de hemoglobina es porque estoy produciendo glóbulos rojos y a la vez se está destruyendo en forma normal. O sea, no hay un exceso en la producción ni en la destrucción. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando de repente por algún motivo se comienza a destruir más glóbulos rojos o de repente la médula no produce menos de lo que destruyo? Comienza a haber baja cantidad de hemoglobina, ¿no es cierto? Y eso lleva justamente a personas, de repente ustedes han visto personas que tienen anemia crónica. No es porque la hemoglobina le ha bajado de un día para otro de 14 a 7, a 6, sino progresivamente le ha ido bajando y ahorita tiene 7 gramos. Y con eso se mantiene la persona bien, porque su médula no produce. O hay que compensarlo dándole sangre cada cierto tiempo para que siga haciendo su función. Ahí hay que ver justamente la característica, ¿no? Cuando hay una pérdida aumentada, una persona está sangrando por algún motivo, entra por emergencia, una hemorragia digestiva, es por ejemplo, una anemia aguda.
que le baja de 14 a 13 rápidamente a 5, a 7, a 8, porque ha perdido rápidamente. Y eso sí hay que compensarlo de igual manera con 2 o 3 unidades de sangre. Pero en una crónica se le compensan ciertos valores porque su organismo ya se acostumbra a esos valores que tiene. Ustedes de repente ven, hay pacientes que llegan al hospital a hacerse su diálisis con 6 o 7 hemoglobina, están caminando de lo más normal, porque ya su organismo se acostumbró a esa cantidad de hemoglobina. Pero eso hay que ver siempre, cuando se pide sangre, lo primero que hay que hacer es ver cuál es la causa. ¿Por qué tiene baja cantidad de plaquetas? ¿Por qué su hemoglobina ha bajado? No solamente es darle, sino cuál es el problema de esa deficiencia. Está destruyendo, está sangrando, está produciendo menos y de acuerdo a eso se le puede compensar. O sea, no solamente es darle un componente por darle, sino siempre es saber la causa de ese problema. El segundo, solamente darle lo que necesita. Si viene un paciente que necesita plaquetas, ¿para qué le voy a poner sangre? Si viene uno que tiene baja cantidad de hemoglobina, solamente darle sangre. No, ¿para qué le voy a dar plasma si tiene sus factores adecuados, si tiene plaquetas? Lo que voy a hacer es sensibilizarlo de repente de una manera que no corresponde. Solamente se le da a la persona lo que en este caso necesita. Está sangrando el paciente, tiene poca cantidad de plaquetas, hace su recuento, hay que darle 5 o 6 unidades de acuerdo a su peso. Se estila una unidad de plaquetas por cada 10 kilogramos de peso. Una persona que tiene 60, 70 kilos, 6 unidades de plaqueta, y a los 30 minutos se le hace su recuento para ver si aumentó su cantidad de plaquetas. Si efectivamente eso le ha podido compensar el sangrado o la baja que en ese momento pueda tener. ¿Cuál es el tercer principio? La seguridad en las pruebas, por ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer la semana siguiente, la serología, cómo hemos cambiado de la ELISA a la quimioluminiscencia. Y antes había un promedio de que por cada, estadísticas europeas, ¿no? Por cada 1 millón de transfusiones, uno podía contaminarse con HIV, con hepatitis C, 500.000, uno de cada 500.000 con hepatitis B, etc. Siempre había ese riesgo. Ahora está mucho más disminuido porque las pruebas, tanto la selección y las pruebas y todo se hace un poco mejor y hay un poco más de seguridad para eso. ¿Cuál es el cuarto punto? Evitar justamente esa infección de enfermedades transmisibles. Por eso la entrevista, las preguntas que la persona... Y eso es un consentimiento informado, ¿eh? Es decir, si yo miento, ahí hay 2 responsabilidades, por ejemplo. Si más adelante una persona se ve que ha tenido una enfermedad infecto-contagiosa, por ejemplo, puede ser que esté en periodo de ventana, la prueba no lo determinó, y yo he hecho la entrevista de manera adecuada, no tengo responsabilidad porque la persona me mintió. Está afirmando, diciendo de que lo que yo le estoy diciendo es verdad, que no soy promiscuo, que no, etcétera, etcétera. Pero si se demuestra que yo hice mal la entrevista, que no le pregunté, o que no tomé en cuenta su información, sí, tengo varias parejas sexuales, hago esto, lo otro, y yo lo he aceptado, asumiendo ese riesgo, la responsabilidad es mía. Por eso hay que, siempre ahí, cuando hay esos casos de enfermedades transmisibles, Pronadevos en la actualidad pide de que los sueros se guarden 5 años de los donantes, nosotros los tenemos ahí congelados. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Buscamos el suerito, volvemos a hacer la prueba, pero paralelamente buscan al donante, y es una entidad aparte del ministerio, busca al donante y le vuelve a hacer la muestra, ellos sacan sus resultados y lo comparan con lo de nosotros, y ahí vemos dónde está la discrepancia. Si la discrepancia, de repente, nosotros nos vuelve a salir negativo y ellos nos sale negativo, esa sangre no ha sido la causante de esa enfermedad, sino ha sido otro motivo, y se deslinda responsabilidad. Es lo que se hace en la actualidad. Salud. Y sobre todo el volumen, ¿no? Cuando le ponen bastante volumen a una persona excesivamente, hay una sobrecarga y eso produce a veces edema en los miembros inferiores. Y eso también es lo que hay que evitar, tratar de dar los volúmenes adecuados. Ustedes ven a veces una solicitud, un niño de 7 años le piden 180, 200 mililitros, o le piden una cantidad un poco menos de lo que se acostumbra a darle porque se está comparando su peso corporal con el volumen de sangre que le van a poner. O sea, no se le puede poner en exceso, por eso puede causar básicamente problemas de sobrecarga circulatoria. ¿Qué otra cosa importante? Y eso también lo hemos visto, ver anticuerpos. ¿Cuál es la importancia de la prueba de compatibilidad? Saber si ese paciente tiene algún anticuerpo que esté dirigido contra los hematíes de la sangre que le vamos a poner. ¿Para qué? Para evitar una reacción transfusional. Por más que el donante sea O, que el paciente sea O, no me garantiza de que ese paciente pueda tener
antígenos de otro, anticuerpos de otro sistema que puede estar reaccionando con los hematíes de la sangre que le voy a poner. Igual manera, como les comenté, eso está penado dar sangre sin prueba de compatibilidad, está prohibido. ¿Okay? Ustedes saben que la sangre una vez transfundida no hay marcha atrás, puede haber la reacción, puede haber algún proceso que eso le puede causar un daño adicional al paciente, ¿no? Y si se demuestra que ha habido esa negligencia, estamos proclives a tener problemas legales. Antes, evitar infecciones transmisibles, infecciones ahí, ahora la cantidad como le digo, ahora la quimioluminiscencia es un procedimiento mucho más práctico que la ELISA, a corto periodo de ventana, le da mayor seguridad, y hay una serie de pruebas, tanto el estudio serológico, como también antes cuando trabajábamos con los sistemas de bolsas que nosotros cortábamos, hacíamos nudos. Ahora ya con la parte semiautomatizada, el equipo se encarga de sellar, hacer todo el procedimiento todo en sistema cerrado, ya no se abre eso. Antes cuando lo cortábamos, hacíamos nudos, había la probabilidad de que el ambiente del hospital, como es intrahospitalario, está contaminado, podía contaminar la sangre, y ustedes saben por bacteriología que hay bacterias que les gusta la sangre. Por lo tanto se reproduce, y transfunde esa sangre a una persona, le estoy dando una contaminación bacteriana a esa persona. Ahora felizmente el sistema de bolsas que ya se usa semiautomatizado permite que no se abra en ningún momento eso y garantice la seguridad de esa sangre o componente que en este caso se está separando. Eso es lo que puede producir tanto en niños o en ancianos, edema de cuando hay una excesiva cantidad. A veces le piden 6, 8 unidades de plasma a un paciente y la pregunta es, o por fastidiar, ¿no? ¿Que le va a hacer recambio plasmático o qué? Porque mucho volumen. Voy a consultar, dice, sí, le vamos a poner 2 cada 8 horas, pero no me pidas de los 8 en un solo momento, cada 8 horas pídame las 2 unidades. O sea, uno tiene que ver ahí siempre el diagnóstico y ver que esa solicitud esté bien hecha. A veces piden por pedir porque no saben o no se acuerdan o algo y uno no puede darle, si me pide esto no le voy a dar eso, sino tengo que ver también las características de esa solicitud. Siempre proveer producto más seguro, recomendable, ver el contenido, indicaciones del uso, cálculo de dosis, riesgos y contraindicaciones. Por eso hay una hoja de consentimiento informado. Se le dice a la persona, se le va a transfundir sangre, plaquetas o plasma. Puede haber alguna reacción, una probabilidad. La persona sabe y firma el consentimiento aceptando que sí va a requerir esa transfusión, ¿no? El objetivo de toda transfusión es eso, ¿no? Restituir adecuadamente la sangre o componente que necesita esa persona para poder compensar justamente sus necesidades que en este caso pueda tener. Y que de repente eso le está causando un riesgo en la vida del paciente. Solamente es restituir eso. Está sangrando, tiene baja cantidad de plaquetas, se le coloca solamente plaquetas, el médico verá si se le coloca sangre igual, pero solamente es para poder restituirle sus características normales que esa persona pueda tener. Siempre, como les decía, siempre es importante ver, no solamente la solicitud que diga tiene 7 gramos, no manda para poderle sangre, hay que ver la condición clínica del paciente o alguna alternativa. Había un médico en la maternidad, muy bueno, era el hematólogo, que habían gestantes que a veces terminaba su parto, estaban con 9 o 10 gramos de hemoglobina y el médico adoptó 2 unidades de sangre. Y él iba, evaluaba, no sabes qué, no está sangrando, no necesitas, te puedes recuperar, y no le transfundía sangre. A veces decía, no, la mejor sangre es la que no se transfunde. ¿Para qué voy a sensibilizarlo si la persona se puede recuperar de aquí a unos 30, 40 días sin necesidad de transfundir su sangre? Por eso ahí las alternativas siempre terapéuticas que pueden haber. No solamente la sangre es obligatorio poner, sino puede haber otras alternativas, ¿no? Ver ese riesgo, antes se veía mucho riesgo potencial. De repente cuando no se hacía fenotipos, eso, lo puedo sensibilizar al paciente o le puedo causar alguna complicación. Solamente cuando sea estrictamente necesario se hace esa transfusión. ¿Para qué? Repara la capacidad transportadora de oxígeno, restablece la hemostasia, conoce el factor de coagulación, la función leucocitaria que es defensa de igual manera, y el volumen sanguíneo que una persona debe tener para hacer todo su gasto circulatorio, ¿no? Para eso va justamente la transfusión de componentes. La condición clínica y no el resultado del laboratorio es lo que manda ahí, ¿no? A veces puede tener 7 gramos de hemoglobina, sangre, ¿no? La paciente es una anemia crónica, tiene insuficiencia renal. No es necesario llevarlo hasta 10 porque se ha acostumbrado su organismo a eso.
Ahí se requiere justamente la pericia de la persona indicada para ver si la transfusión es necesaria o no. ¿Qué más? Acá, sangre total, ustedes saben que es 450 mililitros, más 63 anticoagulante. La manera como se conserva de 2 a 8 grados, generalmente 3, 4 horas está refrigerado. Antes se usaba, ahora ya no, como le digo, durante las 24 horas que haber sido utilizada, tiene plaquetas, factor de coagulación, pero en la actualidad ya no se utiliza sangre total, pero esas eran sus características. Sangre reconstituida es la que es, por ejemplo, por alguna exsanguino transfusión, por eso acá lo remarqué en amarillo. Se reconstituye cuando voy a hacer un exsanguino. ¿Qué grupo es la mamá? ¿Qué grupo es el bebé? Agarro la sangre, agarro el plasma, nuevamente lo mezclo y es lo que se va a mandar para una exsanguino transfusión. Previa compatibilidad y sabiendo el grupo de la mamá y el grupo del bebé. ¿Para qué sirve? Restauro de igual manera que el oxígeno puede ser transportado, la hemostasia al 80% del volumen y se usa en exsanguino transfusión. Solamente por esos casos. Reconstituimos nuevamente la sangre. Un paquete globular concentrado de Matías entre 250 a 280 acá, entre 250 a 300 en promedio, se conserva de 2 a 8 grados. ¿Qué es indicado? De igual manera para transportar oxígeno en pacientes anémicos sin aumentar tanto volumen. Yo le puedo dar 2 unidades que son 600, 550, 600, comparado con una sangre total que es 500 y tanto. Mayor calidad de componentes, 2 paquetes globulares. Le voy a subir casi 2 puntos y tanto de hemoglobina a ese paciente, comparado con una sangre total que solamente le voy a elevar 1 punto y tanto, que es volumen casi parecido. ¿En qué se usa? A los recién nacidos cuando son prenatales, pretérmino, también le piden sangre, 10 mililitros, 15 mililitros, sangre de menos de 5 días de haber sido extraída. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidades de potasio, que es un producto de desecho. El 2,3 de pG está en su óptimo valor y eso es lo que al niño le piden para oxigenarse. A veces esos recién nacidos durante un tiempo determinado le piden 10 mililitros, 15 mililitros para ir compensándolos, hasta que ya llegan a su término normal. Glóbulos rojos pobres en leucocitos, que son los desleucocitados. ¿Con qué tipo de bolsa lo puedo obtener eso? Con las Stock and Bottom, ¿no es cierto? La Stock and Bottom, recuerda que centrifugo, todo se queda en el Bafico en la parte central y los glóbulos pasan a la parte inferior de la bolsa y la mayoría de leucocitos se quedan justamente en el Bafico A. Eso le llaman glóbulos rojos pobres en leucocitos o desleucocitados. Los leucocitos tienen la capacidad de producir en algunos pacientes reacciones febriles. Los leucocitos tienen una serie de componentes, entre ellos unos que se llaman leucotrienos, que producen elevación de la temperatura en la persona, en algunos pacientes. Por lo tanto, ¿qué se hacía con esos pacientes? Esas bolsas tocan botoneras ideales o le pongo un filtro. El filtro tiene unos poritos de 10, 12 micras donde hace que pasen los glóbulos, pero no los leucocitos. Cosa que voy filtrando y el paciente ya recibe sangre sin leucocitos. Y también para evitarle, ¿qué enfermedad? Citomegalovirus, ¿que dónde está? En los leucocitos. Hay pacientes que son positivos para citomegalovirus y si yo filtro la unidad o le saco leucocitos, estoy evitando una posible contaminación también. Generalmente casi todo el mundo tiene citomegalovirus porque después se contamina. Y también pues, para evitar esa aluminación del sistema HLA para las plaquetas, para la histocompatibilidad. Los leucocitos producen toda esa reacción. Glóbulos rojos lavados, que tampoco ya no se usa mucho. Hay pacientes que hacían reacción al plasma. Al plasma hacen reacción y se les puso urticaria. ¿Qué hacíamos nosotros? A la sangre le colocábamos solución salina, lo volvíamos a centrifugar, eliminábamos todo ese plasma con la solución salina del sobrenadante, colocábamos más solución salina y le transponíamos eso al paciente. Evitábamos esas reacciones a las proteínas plasmáticas, a la IgA, que podía haber. Ya no se usa porque en la actualidad los glóbulos, como ya pasan solos a la otra bolsa donde está el preservante, ya no hay plasma que pase. Por lo tanto, ya no le produce reacción a esos pacientes. Eso también se utilizaba hay transfusiones que acá en Perú no se hacen, intrauterinas. La madre está gestando y ahí le están haciendo una transfusión al recién nacido. Se utiliza glóbulos rojos lavados en esos casos. Eso es lo que le decía, hay ciertos riesgos siempre, aunque esto ha mejorado muchísimo, pero por ejemplo, reacciones hemolíticas fatales, una de cada 1 millón, es decir, de cada 1 millón de transfusiones, una puede resultar fatal para la persona por un error. Es lo que le decía, por ejemplo, en países de primer mundo, España, Inglaterra, ellos reportan sus errores.
Ellos dicen, ¿saben qué? No dicen nombre, por supuesto, pero en tal hospital se equivocaron y le pusieron sangre A o B a un paciente que era O y murió el paciente. A partir de eso, ¿qué medidas se toman? Se toman otras medidas. Ya hay que controlar mejor esto. Surgieron los brazaletes para los pacientes. Ahora ya no vengo, solamente le digo cómo te llamas, sino me dice el nombre, yo pistoleo su brazalete y me sale el nombre. Ya, tengo la seguridad que él es el paciente. En los hospitales generalmente cambian de camas y eso ocurre, esos problemas. Acá en el Perú cuántas veces habrá ocurrido, pero no se reporta. Hemolíticas serias, fiebre y urticaria, eso también ya es menos, mucho menos, 1 de cada 100. Nosotros teníamos pacientes que a los leucocitos al plasma le hacían reacción. Entonces filtraron la sangre, lavaban los glóbulos y evitaba eso. Ahora con las bolsas Tokamoto casi no hay ese tipo de reacción. Y para otras enfermedades de igual manera, ¿no? Había los ríos, 1 de cada 50.000 se puede producir con HIV o con hepatitis B, 1 cada 250.000. Eso también ya se ha reducido bastante. Las plaquetas, creo que estamos en hora. Ya, bueno. Las plaquetas de igual manera, si es por plaquetoféresis, o sea, un solo donante, le saco 10 unidades, hay volúmenes hasta casi 220, 250 mililitros. Si es de un solo donante, una plaqueta de un solo donante, 40, 60 mililitros tiene ese volumen, en movimiento constante, indicaciones para detener sangrados, baja cantidad de plaquetas que puede tener una persona. Y el plasma fresco tiene que haber sido separado antes de las 8 horas de haber sido extraída la sangre, después ya pasa a ser plasma residual. Recuerden que los factores de coagulación son lábiles, se pierden. Si yo espero mucho tiempo, al final estoy solamente separando albúmina, plasma residual. Hay que tener cuidado en eso. Y se congela inmediatamente por lo menos a menos 20 grados. Volumen entre 180 a 200 mililitros aproximadamente. ¿Para qué sirve? Para reemplazar o compensar los factores de coagulación. De repente una persona tiene un TP de 18 o 20 segundos. Normalmente debe tener ¿cuánto? 12 a 14. ¿Qué factor de coagulación le está faltando? Plasma fresco va a compensar justamente eso. ¿Qué más por acá? Y el crío precipitado, menos volumen, 30 mililitros, se congela de igual manera, menos 20 o menos 30 grados. Tiene factor 1, factor 5, factor 8, factor 13 y fibronectina, que es rico en eso. Por lo tanto, si yo quiero darle solamente, esto se le ponía por ejemplo a un niño que tiene baja cantidad de fibrinógeno, una unidad de crío precipitado suficiente para elevar su fibrinógeno en el recién nacido. Está concentrada la cantidad, yo le puedo dar una unidad de plasma que es bastante volumen, lo reduzco solamente a 30 centímetros y estoy dando el mismo componente pero de mejor calidad, que le va a ser de mayor utilidad a este niño. Ok, esto se lo voy a mandar ahora más tarde a su delegada para que lo complemente, ¿ya? ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Ya se quieren ir? No. Primero llamamos a asistencia.